Esta es la historia de cómo cambió el mundo el mejor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Y de cómo lo hizo por caminos que muy pocos habrían podido imaginar. Ciencia espacial. La ciencia que hacemos en la NASA es puro Sherlock Holmes del siglo XXI. Cultura popular. Sherlock Holmes tiene que conocer a Batman, porque él es Batman. No podría existir Batman sin Sherlock Holmes. Holmes está detrás de gran parte de la cultura popular del siglo XX. Espionaje. Él es el santo patrón del análisis de información secreta. Ciencia forense. La teoría debe acomodarse a los datos, no los datos a la teoría. Eso es muy propio de Holmes. Sí. Vivimos en un universo donde el personaje de ficción, Sherlock Holmes, ha dejado su huella por todas partes. Sherlock Holmes, ficción o realidad. Cuidado. 326, toma 4. Cada pocos años resurge un personaje de ficción. Acción. Y atrapa la imaginación de una nueva generación. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Mark Gatiss es uno de los creadores de Sherlock, la serie de la BBC. Tiene un estilo victoriano que todavía funciona en la actualidad. Él es el más inteligente del lugar y establece conexiones que no se le ocurren a nadie más. Y eso es intemporal. Cuando lees Estudio en Escarlata y Holmes es presentado a Watson, le dice: Afghanistan or Iraq. Y Watson exclama: ¿cómo demonios sabe eso? Y él le contesta: por cierto, usted cojea. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. Quite correctly, I'm afraid. Por supuesto, era un disparate. Hay cientos de razones por las que alguien puede cojear, pero lo que a uno le impacta de Holmes es cómo aplica el sentido común a los hechos y encuentra una explicación para ellos. En fin, ¿por dónde iba? Creo que refleja esa necesidad que todos tenemos de que nos salven o de creer que existe alguien superior que vendrá y nos sacará del lío en el que estamos metidos. Parece que la gente se fija un poco más en Holmes cuando las cosas no van tan bien. Y ahora las cosas van mal en el mundo. Los bancos no disponen de capital suficiente. Nos tranquiliza la idea de que haya personas ahí capaces de hacer bien las cosas. Por eso asistimos al resurgimiento de la figura de Holmes. Las historias de Sherlock Holmes nunca han dejado de publicarse desde que Sir Arthur Conan Doyle creó el personaje en 1887. Holmes apareció por primera vez en una modesta publicación navideña. El relato se llamaba Estudio en Escarlata. Al principio no llamó casi la atención, pero al cabo de un tiempo de publicar los relatos cortos, el público empezó a darse cuenta de que mi personaje no se parecía en nada al detective tradicional. Escribió 4 novelas y 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes. Se empezó a vender bien la revista. Lo cierto es que prosperó, y reconozco que yo también. Las editoriales estadounidenses pagaban a Conan Doyle $1 la palabra, y eso en la década de 1920 era muchísimo dinero. Después de la Biblia, los relatos de Holmes son los libros que más se publican y traducen en todo el mundo. Suele decirse que es el personaje de ficción sobre el que más se ha escrito. Desde luego es sobre el que más películas se han hecho. Creo que es debido a esa rara seducción que ejerce. Su atractivo es bastante inquietante, porque es un personaje frío, que impone. Oh, Professor Moriarty. En realidad es como un personaje de ficción gótica. How fresh. Justin used to work here. I knew him. He was nice. Casi parece un vampiro. Su oscuro atractivo es solo uno de los aspectos de Holmes que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. So, bad day was it? Otro es el fenómeno de los fans.
Actualmente muchas personas viven inmersas en el mundo de la fantasía de sus héroes preferidos del cine y la televisión. El universo Klingon no es distinto de cualquier otro. El personaje de Sherlock Holmes fue el precursor de todos. Antes de la creación de Doyle, nunca había existido un personaje de la cultura popular que fuera más famoso que su creador. Incluso llegó a confundir al público. ¿Era Sherlock Holmes un personaje real? Lo curioso es que muchas personas están convencidas de que fue una persona de carne y hueso. La idea de que el personaje fuera real ya surgió cuando se publicaron los relatos. Le apuesto a que si va a Baker Street y pregunta al azar a 10 personas, ¿usted sabía que Sherlock Holmes vivió aquí? Estoy convencido de que 6 o 7 de esas 10 le contestarán, pues claro que sí. Recibo cartas dirigidas a él para pedirle su autógrafo. Incluso he recibido alguna para el simplón de su amigo Watson. Watson, would you like to hear old uncle make a noise like a duck? Sorry? Sherlock Holmes fue el primer personaje de ficción que inspiró los juegos de rol entre sus fans. En la actualidad, las fantasías de los fans forman parte de la cultura popular. Antes de que existieran todas esas clasificaciones y pequeñas tribus de la cultura pop y clubes de fans, existió un personaje con una potencia tan increíble que trascendió y dio forma a todo lo que vino después. Los seguidores de la serie de televisión Ley y Orden no tienen nada que ver con los fans de Star Trek, pero unos y otros se lo deben todo a Sherlock Holmes. Existen clubes de aficionados a Sherlock Holmes en Reino Unido, en Estados Unidos. En Japón están locos por él. Doyle dio con algo verdaderamente universal. Sabemos que no es real. Pues claro que sé que no es real. Pero ha dado legitimidad a todo este género del escapismo. Y es un ejercicio intelectual agradable y entretenido. Cuando Sir Arthur Conan Doyle se cansó de Holmes, decidió poner fin a su vida. Holmes y su archienemigo Moriarty se despeñan por una cascada en el clásico de 1891, El problema final. La reacción del público fue una protesta clamorosa. La gente estaba indignada y deambulaba por Londres con un brazalete negro en señal de luto. Parece que una mujer escribió a Conan Doyle y le llamó bestia. He escrito sobre él más de lo que había previsto. Yo diría que me he visto forzado por mis amables amigos que ansiaban continuamente saber más. Poco a poco pudo devolverlo a la escena. Sherlock Holmes tiene algo de Jesucristo, ya que es alguien que muere pero vuelve a levantarse. Él sufre una espectacular caída pero regresa, y creo que eso inspira esa clase de afición. Holmes ha sobrevivido hasta el siglo XXI por caminos que su creador jamás habría imaginado. Es imposible detenerlo. Está arraigado en la cultura como un germen o una enfermedad, y seguirá infectándola hasta el fin de los tiempos. Estoy seguro. No hay nada más placentero que empezar a leer un relato de Sherlock Holmes. Aquella noche el viento soplaba con fuerza. En Baker Street el fuego crepitaba en la chimenea cuando Sherlock Holmes apartó el periódico y dijo: "Me aburro". Y entonces oyes las pisadas de un cliente y sabes que van a salir de allí a la carrera. You know, I owe you an apology. You come here for adventure, and I've none to offer you. Very soon, out of London's teeming millions, some distressed person will step up to the door and knock. Ring, Watson. The knocker doesn't function. You should have noticed that. Primera parada en el planeta Holmes. El laboratorio forense. La aportación más importante de Sherlock Holmes al mundo moderno está en los laboratorios forenses y en los depósitos de cadáveres de todo el planeta. Cuando Sir Arthur Conan Doyle escribía estos relatos, no existía lo que actualmente denominamos ciencia forense. E. J. Warner ha escrito La ciencia de Sherlock Holmes.
Entonces no se llamaba ciencia forense. Normalmente se hablaba de jurisprudencia médica. Y era una labor de los médicos, que convocaban a diversos expertos, a entendidos en algún aspecto del calzado o del vino, y aplicaban sus conocimientos. No había nada organizado al efecto dentro de la policía metropolitana, que también era muy reciente. Impertinent. She calls us policemen. And what's wrong with being a policeman? En la época victoriana, a finales de la década de 1800, la actuación policial dejaba mucho que desear en Londres. La escena del crimen en aquellos tiempos era caótica, como los crímenes de Jack el Destripador, por ejemplo. No se hacían bocetos adecuados de los cadáveres in situ, desaparecían pruebas, o no se llegaban a recoger, o se destruían intencionadamente por miedo a que causaran disturbios. Aunque esto se hiciera con buena intención, no contribuía a la resolución del crimen. Sherlock Holmes dice en uno de sus relatos: ni una manada de elefantes que hubiera entrado dando tumbos habría causado un estropicio mayor. Y eso era lo que pasaba, que carecían de método. One of the first principles in solving crime is never to disregard anything, no matter how trivial. Si Sherlock Holmes hubiera sido el encargado de dirigir la investigación, se habría examinado cada cadáver exhaustivamente en el lugar donde aparecía, y no después de su traslado a la morgue, ya que había cosas que se desprendían o desechaban y se perdían pruebas. Holmes nos hizo darnos cuenta de que el examen forense y el razonamiento deductivo eran métodos que había que aplicar. Todavía hoy, los cuerpos policiales de todo el mundo, las universidades donde se enseña investigación forense en el lugar del crimen, se basan en Sherlock Holmes y lo citan como modelo en sus lecciones. Contribuyó a sentar las bases de la investigación moderna sobre la escena del crimen. Siempre me fastidió que en los relatos tradicionales de detectives, este llegara a sus conclusiones por algún golpe de suerte o por una afortunada casualidad. Conan Doyle era médico y en realidad una gran parte de la ciencia forense se basa en procedimientos médicos. Cuando era estudiante tenía un profesor llamado Bell que era extraordinariamente rápido en el método deductivo. Joseph Bell solía llevar a su clase a algún infeliz aquejado de una rara y complicada enfermedad. Hacía su diagnóstico de la enfermedad basándose únicamente en su capacidad de observación. Sin duda ejerció una influencia tremenda en Conan Doyle y, por tanto, en Sherlock Holmes. Naturalmente me dije, si un científico como Bell se hubiera dedicado al mundo de la investigación, no habría dejado esas cosas a la casualidad. Habría llegado a conclusiones paso a paso, trabajando científicamente. Proof, my dear fellow. We must have proof. En la década de 1920, los relatos de Sherlock Holmes llamaron la atención de un médico francés, Edmond Locard. Locard trabajó con la policía y desarrolló la teoría de que todos los crímenes dejan un rastro. Había nacido la ciencia forense. Escribió que Sherlock Holmes inspiró sus teorías sobre pruebas indiciarias y marcó el rumbo de los equipos de investigación de crímenes, los CSI del siglo venidero. Holmes fue su maestro. Locard afirmaba que quien quisiera dedicarse a la ciencia forense debía leer los casos de Sherlock Holmes, sobre todo el signo de los 4. In the first place, it's been bleached and soaked by long immersion in salt water. Yes, if you like to taste it once, does it? En los relatos de Sherlock Holmes aparecen técnicas de investigación forense de lo más variadas: análisis químico, inspección microscópica, identificación de huellas, balística, análisis grafológico, residuos de explosivo, tipografía, ampliaciones fotográficas. Todas estas técnicas se utilizaron en la ficción antes de que empezaran a aplicarlas los CSI en la vida real. Y en la actualidad, muchos científicos forenses admiten que la pasión de Holmes por el laboratorio es solo la mitad de su trabajo. La otra mitad es su pasión por la intriga.
Me encantan los rompecabezas, y esto lo es. Descubrir qué pasó. My mind rebels in stagnation. Crecí leyendo novelas de misterio. Encontrar respuestas es mi mayor objetivo. Me encanta la información. Give me the most abstruse cryptogram, the most intricate analysis, and I'm in my proper atmosphere. Me encanta. Cuando tenía 7 años, escribía relatos en los que asesinaban a personas y yo resolvía los crímenes. La pasión de Holmes por la innovación científica inspira a la generación actual de analistas forenses, que se especializan en campos que Doyle nunca habría imaginado. Este es el estado en el que nos suele llegar un teléfono móvil. Este experto se dedica a rescatar datos de teléfonos móviles destrozados por delincuentes que intentaban eliminar todo rastro electrónico de su paradero. Es la clase de recogida de datos que Doyle inventó con su personaje. Era el método, decía. Hay que recopilar todos esos pequeños datos, y después ponerlos todos juntos para intentar llegar a una conclusión satisfactoria. Ya solo falta pulsar leer. Ahora está leyendo toda la información del chip. Aquí pone buzón de voz, por lo tanto puede que haya mensajes de voz. Broken fibers appear darker than the rest of the paper and are therefore visible. Splendid, Holmes. I believe Dr. Tobel meant to communicate with us by that means. En 1893, Doyle escribió sobre el carácter excepcional de la caligrafía 15 años antes de que su análisis se aplicara a un caso real. En la actualidad, la tradición continúa en este laboratorio forense. Se llama comparador videoespectral o VSC y se basa en las diferencias de longitud de onda lumínica para distinguir las distintas clases de tinta. Message was written in ink with this pen? No, he used a pencil. This one. Thank you. En este caso, tenemos a un individuo que ha aparecido muerto y un montón de cosas tachadas de su agenda. If we immerse this sheet in a solution of fluorescent salt, the fibers broken by the writing will absorb less of the solution than other parts of the paper. Se puede ver que pone comida con su debajo del tachón. Y eso es porque la tinta de comida con su absorbe los rayos de luz infrarroja. Watson, I'm beginning to see the plan. Holmes pensaba que los datos, por oscuros que fueran, siempre podían resultar útiles. Había reunido centenares de tipos diferentes de tabaco, de manera que, si el criminal fumaba, Holmes siempre sabía cómo estrechar el cerco de la búsqueda. La ciencia forense del siglo XXI parte de esa premisa. Lo que Holmes hacía era decir, reúne los datos y no te formes un juicio hasta tener una teoría. Tienes que saber mucho sobre muchas cosas diferentes. Él era una especie de laboratorio forense andante. Golpeaba los cadáveres para comprobar dónde se formaban los hematomas, ya que ese siempre ha sido un gran escollo hasta el día de hoy. ¿Este hematoma se formó antes o después de la muerte? ¿Cómo se produjo? El doctor Joseph Bell inspiró a Sir Arthur Conan Doyle para utilizar la autopsia como instrumento de resolución de crímenes. Doyle popularizó su uso en la ficción mucho antes de que se pusiera en práctica. Actualmente la autopsia es la norma universal. En definitiva, somos investigadores de la muerte. Este cadáver es nuestro paciente, por así decirlo, y nosotros somos los últimos que vamos a examinar su cuerpo para intentar acercarnos todo lo posible a la verdad. El instrumental moderno ha convertido la autopsia en una herramienta aún más eficaz de lo que Conan Doyle pudo imaginar. Tradicionalmente, la autopsia se centraba en el examen de los órganos de la zona torácica y abdominal. Sin embargo, ahora, con el escáner, podemos examinar otras partes del cuerpo, como la cara interna de las extremidades, los músculos, los huesos. Esta tecnología nos permite obtener una cantidad ingente de información. Y en algunos casos, no es necesario practicar una autopsia al haber dado respuesta a las preguntas pertinentes. A pesar de los avances, la ciencia forense de la vieja escuela holmesiana sigue gozando de buena salud. En Los hacendados de Reigate, Doyle introdujo la noción del análisis balístico para determinar el arma que había disparado la bala. La técnica se sigue aplicando y los forenses contemporáneos coinciden con Sherlock Holmes en que no hay dos armas iguales. Intentamos constantemente refutar esta teoría
Y para ello, utilizamos armas de fuego de fabricación consecutiva e intentamos compararlas. Realizamos disparos de prueba para ver si los de la primera arma disparada coinciden con los del arma que disparamos en segundo lugar. Pero hasta la fecha no lo hemos conseguido. Por tanto, aún podemos demostrar, como hemos venido haciendo una y otra vez, que las balas y los cartuchos disparados corresponden a un arma determinada. En Estudio en Escarlata, Sir Arthur Conan Doyle describió cómo Sherlock Holmes analizaba una muestra de sangre para averiguar a quién pertenecía. 13 años antes de que empezara a aplicarse esta técnica y prácticamente un siglo antes de la llegada de las pruebas de ADN. Las pruebas de perfiles de ADN sobre el color del cabello, de los ojos, el origen étnico, la altura, el peso y otros rasgos físicos no paran de crecer. Las técnicas son muy sólidas y fiables y se siguen perfeccionando, así que el potencial discriminatorio continúa aumentando. La influencia de Sherlock Holmes y sus métodos en los criminólogos es muy superior a la ejercida por cualquier otro personaje histórico. Eso ya es mucho para ser alguien que nunca ha existido. El Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle tenía un talento fuera de lo habitual, oculto a simple vista. Holmes era un maestro del disfraz. Hands up, gentlemen. Why, it's Mr. Holmes. Holmes! Put that thing away now, Watson. Watson decía que la escena había perdido a un gran actor el día en que Holmes había decidido hacerse detective. An admirable disguise, by the way. Fooled them completely. Of course it didn't fool me. I never intended that it should. Se metía de lleno en el personaje. Tenía varios refugios en Londres equipados con maquillaje y disfraces que utilizaba para transformarse en otra persona, para adquirir una identidad completamente distinta. Ya fuera un mozo de cuadra borracho, un sacerdote italiano o un próspero fontanero, Holmes se transformaba de verdad en esa persona. Su dominio de la técnica era realmente innovador. Sherlock Holmes. Improvement on the other makeup. Don't you think so, Professor? La costumbre de trabajar de incógnito pervive hoy en todas las fuerzas policiales del mundo. Creo que a algunos les daría vergüenza reconocer hasta qué punto actúan influidos por lo que leyeron a los 14 años. Dragon Milonovich, 52 años. Elemento del crimen organizado con múltiples conexiones delictivas. Un grupo de exagentes secretos dirige una empresa líder de investigación privada en Canadá. El equipo está a punto de tender una trampa a un traficante de drogas empleando técnicas que aparecen en las páginas de Sherlock Holmes. Su historial delictivo se remonta a 1983. Tiene una causa pendiente por agresión y varias condenas por lo mismo. Milonovich mide 1,82 m y pesa 140 kilos. Practica artes marciales. Es un auténtico quebrantahuesos. Suele encargarse del trabajo sucio de los ángeles del infierno y, bueno, ha hecho daño a mucha gente. Esta tarde me haré pasar por el jefe de una organización criminal ficticia. Para llevar a cabo su arriesgada misión, Fred Pinnock adopta un disfraz sencillo pero eficaz. Hay muchas situaciones en las que tienes que servirte de artimañas y engaños para obtener pruebas o confesiones sobre delitos que se ocultan desde hace tiempo. Sobre la vigilancia, Julia tendrás que llevar el pelo suelto para que el auricular quede oculto, Jake irás en el coche con Len y tú vendrás conmigo. Make no mistake, Watson. This is our greatest antagonist, Professor Moriarty. You've got to beat him. Dragon es un tipo peligroso. Tiene un largo historial de violencia. Llevo un año ganándome su confianza. Ya conoce el trato y, bueno, está impaciente por cerrarlo. Espero que se trague que es real. El general Samuel Wilson es un espía de carrera y un maestro del engaño. Sherlock Holmes fue uno de los primeros en usar la técnica del engaño.
Engañar es ejecutar acciones que confunden o descolocan al adversario y le inducen a hacer cosas que a él no le benefician, aunque puede que a usted sí, o a no actuar cuando debería hacerlo. Siempre estoy impaciente por ponerme en marcha. Estamos esperando su llamada. Lo hará en un par de minutos o así. ¿Diga? En cuanto Fred te diga que están en posición, lo montas en el coche y te lo llevas por allí. El delincuente cae directamente en la trampa. Holmes sabía cómo conseguir que el criminal saliera de su guarida. Lo confundía y engañaba hasta conseguir que se mostrara para tenerlo a su merced. Good evening, Professor Moriarty. Una simple metedura de pata y los agentes encubiertos podrían verse en peligro de muerte. Tienes que reunirte con el sujeto antes de que suba al coche. Quiero que lo cachees y que te asegures de que no lleva nada encima que no deba llevar. Vale. Luego le dejas subir. Ahora viene el momento más peligroso. Mira quién está aquí. ¿Cómo está? Muy bien. Una escena que recuerda a Holmes. Who's this bloke? He's a bloodthirsty heathen, but there's good money to spend for information. Reconozco lo que podríamos llamar la buena mano italiana de Sherlock Holmes en el negocio del engaño, en el cual era un verdadero maestro. ¿Tiene 6.000 unidades? Aproximadamente. Te las cobraría a $40 la unidad. ¿A 40? Sí. ¿Y cuándo podré tenerlas? En cuanto me des la pasta. En, digamos, 24 horas. Vale, tendrás el efectivo enseguida. Bien. Supongo que llegaremos a ser buenos amigos. Sí. Y los buenos amigos hacen buenos negocios. Sí. Otro delincuente violento que cae en la trampa gracias al arte del disfraz inspirado en Sherlock Holmes. Pero la influencia del encubrimiento no termina aquí. Hay quien considera que Holmes fue el maestro de los espías. El modelo a imitar en el peligroso juego del espionaje del siglo XXI. El general Sam Wilson es uno de los espías de Estados Unidos más condecorados. ¿Cuáles son sus méritos? Nunca nos lo dirá. Pero admite que todo empezó cuando era niño, leyendo las historias de Sherlock Holmes. Había tanto de profundo y trascendental, de significativo y enriquecedor en el personaje de Holmes y en las hazañas intelectuales que era capaz de lograr, que simplemente me fascinó. Wilson trabajó como agente secreto para 10 presidentes de Estados Unidos. Nunca reveló su propio secreto. Sherlock Holmes era su protector en la sombra. Me empapé de Holmes y de su vida, y asimilé su tesis de que la mente humana es el instrumento más potente si está bien afinado y entrenado y centrado en resolver problemas. Para mí, Holmes era un maestro en solucionar problemas. La complejidad de su mente ejerció una gran atracción sobre mí y contribuyó en gran medida a que me decidiera por hacer carrera en los servicios secretos. Un espía nunca se jubila. Trabaja siempre en la sombra. Y ahora el general Wilson hace conjeturas sobre qué habría pasado si los responsables de inteligencia hubieran recurrido al ejemplo de Holmes para capturar a Osama Bin Laden. Sherlock Holmes sin duda habría localizado a Osama Bin Laden mucho antes. Actualmente es imposible guardar secretos. Una de las técnicas en las que más incidimos es en cómo evitar la luz del foco al final del acto y desaparecer sin más. A él se le daba de perlas. Atribuyendo el mérito a otra persona, podemos desvanecernos en las sombras y seguir actuando al otro día. By the way, they left this statue behind. It's probably of no value. No value? Why, it's full of sparklers. You amateurs always overlook the important things.
Sherlock Holmes prepara el terreno para las peligrosas operaciones encubiertas del mundo moderno. Era un maestro en el arte de hacerse invisible a simple vista. Cada día, cazadores de presas humanas deambulan por las calles en busca de una oportunidad para cometer un crimen violento. A finales del siglo XX, los criminólogos se dieron cuenta de que la mayoría de estos depredadores seguían unos patrones reconocibles. La policía lo denomina ciencia del comportamiento o simplemente perfiles psicológicos. En Estudio en Escarlata de 1887, Sir Arthur Conan Doyle se adelantó al uso de los perfiles psicológicos casi un centenar de años. Lee Rainbow es la máxima autoridad del Reino Unido en perfiles psicológicos. Un Sherlock Holmes del mundo moderno. En cuanto a la evaluación de la escena del crimen, lo que hacemos es muy parecido al planteamiento de Holmes. Recopilar datos y basarnos en ellos para elaborar la teoría y no al revés. Formular y comprobar hipótesis. Buscar nuevos datos que apoyen o refuten esas hipótesis y escoger la que mejor encaje con la información conocida, que es en esencia la manera de operar de Holmes. Y una parte importante de nuestra función consiste en asumir que es la teoría la que debe encajar en los datos, no los datos en la teoría, y eso es lo que hacemos. The truth is only arrived at by the painstaking process of eliminating the untrue. We are not able to do that in this case. Todo lo que hacemos se basa en los datos. Todo. Se suele identificar al agente secreto con la imagen atractiva y romántica de James Bond. Esa es la parte emocionante, donde están los titulares. Se tiende a ignorar el trabajo en la sombra de unos analistas sin rostro que se dedican a reunir las pruebas dispersas, tratando de descubrir lo que significan. Y eso es puro Sherlock Holmes. Aunque es cierto que Holmes dominaba el terreno del engaño, las operaciones de recogida de pruebas y todo lo demás, si me paro a pensar en quién era y lo que era, yo diría que por encima de todo fue el mejor analista de información secreta del mundo. Existe una técnica de vanguardia inspirada en el método holmesiano. Se denomina perfil geográfico y ha demostrado su eficacia en delimitar el área de actividad de un delincuente violento, incluso la zona donde reside. Ian Laverty es uno de los creadores de un programa de análisis del perfil geográfico inspirado en Holmes. Para aplicar la técnica del perfil geográfico debes tener una serie de lugares conectados. Es como aquellos mapas que la policía colgaba en la pared, donde iba señalando los lugares con chinchetas para estudiar el patrón y decir, me pregunto qué significa. Lo que hacemos es introducir los lugares de los crímenes en el ordenador y el programa realiza unos cálculos sobre el conjunto de la ciudad. Si el delincuente vivía aquí y se desplazó a todos estos escenarios de crímenes, ¿cuánto tiempo habría tardado? ¿Y si se desplaza un poco más? Y así vas construyendo un mapa de probabilidades donde aparecen marcados los lugares en los que es probable que viva el delincuente. Scott Filer es experto en perfiles criminales y ejerce como investigador privado en Canadá. Los crímenes siempre se cometen por algún motivo. La gente piensa que ocurren por azar, pero no es un proceso aleatorio. Existen motivos por los que se hacen las cosas como se hacen. Y de esa premisa parte el programa. Todas las consideraciones se tienen en cuenta cuando el algoritmo del programa informático está trabajando. Este mapa nos permite señalar la zona prioritaria de búsqueda del sospechoso. Lo que Holmes hacía era aplicar sus conocimientos y algo de intuición. Era muy inteligente. Pero lo que nosotros tenemos ahora es una cantidad ingente de información. Él contaba con niños que recogían información por las calles. Nosotros tenemos hoy el equivalente en los instrumentos que usamos y mucha más información para avanzar. Si él existiera hoy en día, tendría aplicaciones como las nuestras en su teléfono y las usaría sin parar. Pero Lee Rainbow señala que, aún con la ayuda de los ordenadores, sigue haciendo falta un detective como Holmes para dar sentido a los datos.
Sigue siendo necesario el factor humano para determinar cuáles son las variables importantes. Eso no lo puede hacer el ordenador. There's something in that bag she wants to show me. What makes you say that? Bag doesn't match her dress, indicating it was picked for size rather than style, to accommodate some bulky object. You amaze me, Holmes. What do you mention, my dear fellow? Cualquiera puede sentarse delante de un ordenador, pulsar varias teclas y hacer que salga algo de ahí. Lo que interviene realmente es el factor humano. Holmes era experto en lógica, en razonar explicaciones, examinar las pruebas y encajar las piezas del puzzle de manera que lo que resulta es una hipótesis bien fundada sobre lo que uno cree que sucedió entre la víctima y el sospechoso. Esa es la clave. Obtener resultados depende en gran medida de las aptitudes y conocimientos que el analista aporta al proceso. A veces, cuando los expertos en perfiles llegan a un callejón sin salida, es el momento de recurrir a los detectores de mentiras de la vieja escuela. Theo Hollamby es uno de los mejores analistas poligráficos del mundo. Creo que Holmes hubiera apreciado un instrumento como este, porque empleaba sus dotes de observación para saber si alguien sudaba o si su corazón latía más deprisa de lo habitual. I was studying the faces of our fellow passengers. Fascinating hobby, and sometimes most enlightening. Se pueden comprobar las reacciones del organismo si pones los cables y haces una pregunta. El polígrafo es un instrumento de análisis forense desde los tiempos de Conan Doyle que sigue teniendo plena vigencia. En mi opinión, sigue siendo el mejor instrumento que se puede usar en cualquier investigación. Existen otros métodos científicos como el análisis de declaraciones o la lectura del cadáver, pero con el polígrafo realmente tienes algo sobre el papel. Puedes afirmar que el cuerpo ha reaccionado a cierta pregunta justo en ese momento, y así es como reacciona. ¿Robó usted ese reloj? No. Muchos analistas de perfiles admiten que su modelo es Sherlock Holmes, un personaje de ficción que utilizaba la deducción para atrapar a delincuentes demasiado esquivos para los métodos policiales al uso. Es muy de Holmes. Yo lo comparo con hacer un crucigrama, porque los datos que consigues te dan pistas para obtener los siguientes. Vas construyendo el cuadro poco a poco, lo cual es un ejercicio intelectual muy estimulante, lo mismo que hacer un crucigrama, aunque aquí, para completarlo, hay que atrapar al malo. Para mí es un trabajo perfecto. Me encanta. De verdad. Sí. What are you thinking of? I'm thinking of all the women who can come and go in safety in the streets of London tonight. Sherlock Holmes es conocido en todo el planeta, pero su influencia también llega hasta el espacio. Ha inspirado a un científico de la NASA, el Dr. James Garvin. La ciencia actúa de muchas maneras, pero quizá el nivel más visceral sea el ámbito forense. Todos los fans de aquella idea del 221B de Baker Street reconocemos, al leer aquellos relatos de más de 100 años de antigüedad, que eso es ciencia aplicada al entendimiento. Garvin era un alumno en prácticas cuando la NASA puso por primera vez una cámara en Marte. Ahora es la máxima autoridad científica de la agencia y ha definido su orientación en materia de exploración espacial. Y todo se lo debe a sus lecturas de Sherlock Holmes cuando era niño. Sherlock Holmes, I might have known. Llegué a la ciencia porque era muy curioso, en realidad, como cualquier joven. Es posible que no se den cuenta, pero lo son. En fin, a mí me gustaban las piedras y los bichos, mientras que a otros niños les gustaba pegar a su vecino. Yo tenía esa curiosidad. Pero cuando lees los relatos de Sherlock Holmes y observas la interacción entre la deducción, las pruebas, la resolución de algo que importa, como la muerte de personas, cosas así, te das cuenta de lo que es la ciencia en realidad. Nos dedicamos a resolver misterios. El flujo térmico oceánico, la evolución climática, si existe vida en Marte o si estamos solos en el universo. Leí a Sherlock Holmes antes de convertirme en científico. Lo que Garvin aprendió de las historias de Sherlock Holmes es que los datos van primero y la teoría va después. Nothing but an ordinary match folder.
Where does that lead us? I imagine to something very important, Gregson. Una generación de científicos considera el espacio un misterio holmesiano sin resolver. ¿Cómo descubrimos esos misterios? ¿Cómo los transformamos en esa ciencia forense de la que hacía alarde Sherlock Holmes en aquellos relatos? Pues con datos. Incrementamos la cantidad de información por medios que equivaldrían a aumentar el número de pruebas disponibles para resolver un crimen. ¿Cómo resolver el misterio del agua en Marte? Pues bien, fuimos allí y encontramos un desierto aparentemente estéril. Tomamos muestras, estuvimos observando durante años y no sucedió gran cosa. Entonces vino la revolución. Las piezas del rompecabezas cambiaron. Conseguimos algo más de información, como hacía Holmes. Cuando introduces esa pieza adicional de información, aunque parezca insignificante, y de repente nos encontramos con un Marte cálido y húmedo, un planeta donde seguir el rastro del agua tiene sentido, y hoy también el del carbono. Es tan holmesiano que creo que por eso es tan atractivo para algunos científicos. Funcionamos en cierta forma como lo hacía Holmes hace tantos años, pero con nuevos datos. El papel de la NASA ha evolucionado. La agencia ahora estudia misterios científicos en la Tierra, igual que en las estrellas. Pero Garvin afirma que su visión se sigue basando en los métodos de Sherlock Holmes. Observar lo que dicen los datos. Y después hacer el análisis. The 19th key of the keyboard is the 19th letter of the alphabet. Garvin y su equipo volvieron a las misiones a la Luna y encontraron nuevas pruebas en datos antiguos. Aparentemente es un mundo sin vida. Nuestros astronautas estuvieron allí hace 40 años. En fin, eso da igual. La Luna es en realidad un depósito de información sobre todo el sistema solar, y nos hemos dado cuenta de esto gracias a las pruebas obtenidas en nuevas misiones. Así que todo tiene que ver con la información. La analizamos desde todos los ángulos posibles, y eso es muy propio de Holmes. Por eso resulta tan apasionante. Estamos descubriendo nuestro propio futuro y las preguntas que entonces nos haremos. De la Luna a las estrellas, la influencia de Sherlock Holmes se percibe en la exploración espacial. Pero aquí en la Tierra, ha influido en la cultura popular de maneras que es imposible cuantificar. Sherlock Holmes ha sido imitado y adaptado más que ningún otro personaje ficticio de la historia. Mr. Holmes. Mr. Sherlock Holmes. Good morning, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Good night, Mr. Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle creó un personaje que sacudió los cimientos del mundo de la ficción y ha dejado su huella en 3 siglos. Vivimos en el mundo de Sherlock Holmes. Son incontables los creadores de universos ficticios que se inspiran en él. Si echamos la vista atrás, podríamos decir que es el prototipo de toda la ciencia ficción moderna, la novela de misterio, el género de ficción. All right, Kato, we're going to introduce Mr. Grant and the world to the Green Hornet. Su huella está en cada novela de misterio, cada detective de ficción, cada conflicto entre lo racional y lo irracional, desde Expediente X hasta Perdidos, pasando por los protocolos policiales. I want to report a murder. Who was murdered? I was. Todo viene de él. Es difícil encontrar algo en la ficción de entretenimiento actual que no recuerde a Sherlock Holmes, de una manera u otra. Sherlock Holmes fue un personaje que evocó algo tan potente, tan fundamental, que terminó por filtrarse en la cultura. Su poder escapó del dominio de Doyle. Se han escrito muchas historias basadas en sus aventuras. Sherlock, la nueva serie de la BBC, tuvo un éxito arrollador. Pero, ¿por qué sigue siendo tan popular? Muchos creen que se debe a su relación con el Dr. Watson.
Creo que la verdadera razón de su atractivo es la pareja formada por Sherlock y Watson, su relación, su entorno. Todo el mundo asociaba a Sherlock Holmes con la parafernalia, la niebla, los sombreros de copa, las gorras elegantes, pero cuando modernizas a los personajes hay algo que sigue identificándolos, y es la amistad que los une. Los dúos cinematográficos empezaron con Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Evidentemente, las películas de dúos deben mucho a Sherlock Holmes. Si se fijan, verán que entre los personajes se da la misma clase de interacción que había entre Holmes y Watson. La idea de emparejar a dos hombres, uno de los cuales es más bien distante e impenetrable, mientras que el otro se parece mucho más a nosotros, me parece tremendamente importante. You don't mind breaking the law? Not in a good cause. Oh, the cause is excellent. Well, then I am your man. Splendid. Es como si estuviera loco, pero está loco porque lo ve todo tal cual es. De ahí nace su locura, y eso le engrandece. Es puro Sherlock Holmes. Puede verse en Arma Letal, en Dos hombres y un destino, en Star Trek entre el Capitán Kirk y Mr. Spock. Antes que todos ellos estaban Holmes y Watson. Son el prototipo. Sherlock. Toma 3. Acción. En el siglo XXI, la relación Holmes-Watson ha adquirido una nueva dimensión. La fórmula de la camaradería homoerótica entre compañeros policías se lo debe prácticamente todo a Holmes y Watson. Holmes era de lo más ambiguo, no mostraba demasiado interés por las mujeres. Irene Adler era la única que le fascinaba. La relación entre Holmes y Watson representa una clase de amistad íntima entre hombres que, en cierto modo, precede a todas esas categorías de sexualidad en las que ahora nos encasillamos todos. Holmes, I think your visitor will want me out of the way. Not a bit, Doctor. Stay where you are. I am lost without my Boswell. Había una vibración homoerótica muy definida en la relación según nos la retrataba la serie de Granada TV. En parte atribuible a la actuación de Jeremy Brett, creo yo. Y hay una escena cómica en la nueva serie de la BBC Sherlock en la que personas a las que conocen suponen que son algo más que compañeros de piso. There's another bedroom upstairs if you've been needing 2 bedrooms. Of course we'll be needing 2. Sir Arthur Conan Doyle habría negado esa implicación. Las relaciones masculinas en su época eran diferentes, pero hay otra cosa en los relatos que no era ambigua: la adicción de Sherlock Holmes a la cocaína. Su método preferido era inyectarse lo que llamaba la solución al 7%. El hecho de que fuera un adicto a una droga, de que fuera un poco sociópata, tiene un efecto muy potente en la ficción. Un héroe que tiene algo demoníaco en su interior, que le confiere su poder y al mismo tiempo es su lastre. Eso tiene una fuerza increíble. Adicto, superhéroe, sociópata, científico, genio. Sherlock Holmes se adelantó al futuro. Un personaje complejo con imperfecciones y tan venerado que hay quienes olvidan que nunca existió. Vamos a celebrar una convención de aficionados a Sherlock Holmes en Oxford. Allí hay un pub en el que Holmes se sintió seguro, según dice en sus relatos. Y bueno, estoy preparando el programa de actividades y voy a poner en él: cuando entréis, solo pensad que Sherlock Holmes estuvo realmente aquí. Cierra exclamación. Hablamos de él como si fuera real, no podemos evitarlo. No decimos que lo hiciera Arthur Conan Doyle, sino Sherlock Holmes. Por supuesto que sé que no es real. Sir Arthur Conan Doyle soltó un personaje de ficción sobre nuestro planeta que nos sacudió como una bomba. La onda expansiva de Sherlock Holmes no da señales de remitir un siglo después.
En un mundo que tan a menudo carece de sentido, el razonamiento frío y calculado nos permite experimentar una sensación de seguridad y fortaleza. Holmes aparece en el sitio más insospechado, porque lo necesitamos. Good work, Mr. Holmes. Perhaps I underestimated you. He escrito sobre él más de lo que había previsto. Yo diría que me he visto forzado por mis amables amigos que ansiaban continuamente saber más. Y de ahí que se haya podido generar esta descomunal creación que surgió de una semilla relativamente pequeña. Bueno, adiós. Anda, vamos.